la globalización con alianzas humanas, pero no unidas. Ese es el tema que yo quiero hablar con ustedes. Para ello vamos a ir a la Biblia y vamos a ir al libro del profeta Daniel y vamos a leer algunos textos para explicarme. No hubiese querido leer todo el capítulo, pero veo la necesidad de hacerlo para poder entender lo que esos versículos quieren decir. El mismo contexto lo explica en ese mismo capítulo. Mi enfoque solamente está en el 42 y 43, versículo 42 y 43, ahí está mi enfoque. Pero voy a leer desde el principio para poder entender de lo que se significa esos dos versículos que sencillamente queremos usar. Así que vamos a Daniel capítulo 2 y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno es Dios. Amén. Si me paso de tiempo me va a dispensar en esta ocasión. No quiero tomar mucho tiempo, pero si hay la necesidad voy a hacerlo para terminar este tema. Dice el versículo 1: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Estoy en Daniel capítulo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, cantadores, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Está hablando del sueño. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Porque por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matase a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Aroc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Aroc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Aroc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros
no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Mientras damos lectura, usted vaya captando ciertas palabras que hay aquí muy importantes. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Areoc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Areoc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro
y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hasta ahí dejemos la lectura, mis amados hermanos. Bueno, esta lectura es una lectura profética de todos los tiempos y de todo lo que ha acontecido y de lo que hace falta que acontezca, y que esto está a punto de acontecer. Pero vamos a orar a Dios. ¿Qué le parece? Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres el único que mereces toda gloria y toda la honra. Hoy a ti nos humillamos y reconocemos tu poderío y tu grandeza, tu soberanía sobre todo el mundo. Señor, hoy venimos a decirte gracias por tu grandeza, gracias por tu poder, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor hacia la vida de nosotros. Te bendecimos y te damos gloria solamente a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, este tema es interesante porque cuando notamos de los cambios que han habido mundialmente desde que el Señor comenzó a tratar con un pueblo llamado Israel en la Biblia, de lo que hoy es una grande nación, de lo que no era hasta el 1948, que por lo que vino a ser la parte y la gran cantidad de muerte que hubo en el tiempo de Hitler por la causa de los holocaustos, entendamos que las Naciones Unidas tomaron a bien el darle una vez más la oportunidad a lo que no era nación, pero por profecía bíblica Dios le había señalado que le haría renacer de ceniza y de escombro. Y ejemplo de lo que es la profecía de Ezequiel capítulo 37 de los huesos secos en el valle. Entonces entendamos aquí esta parte tan fascinante de esta historia, porque incluso Apocalipsis capítulo 17 y versículo 3 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad, dice ese versículo, a la bestia. Entendamos que cuando hablamos de la parte profética, de lo que la historia bíblica nos enseña, de lo que ha sido la humanidad, pero de la manera como también va a ser tratada y cómo está siendo tratada en este tiempo, entendamos que en todo ello hay un cumplimiento bíblico de lo que vendría, de lo que surgiría y de lo que pasaría. Ahora, ejemplo, entendamos que Daniel tal vez no entendió, porque fue un momento en lo que se necesitó dar a conocer el sueño y la interpretación, pero él en su interpretación dice de que el Señor le reveló a Nabucodonosor que también no entendió y no entendía lo que estaba pasando, ni mucho menos el propósito de Dios, pero verlo desde este punto de vista, que Dios lo usó para darle ese sueño, para revelarle los misterios que iban a suceder en el final de los tiempos. Que hoy quiero decirle a usted que nosotros estamos parados en esos tiempos últimos y finales. La Biblia, estos versículos se señalaron, hermano, miles de años atrás, pero entendamos que hoy nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Ahora, entendamos aquí que la historia de la humanidad de una manera está entrelazada en subidas y caídas, en lo que fueron grandes imperios que dominaron vastas regiones del mundo, la mayoría de las cuales se establecieron por la audacia, el liderazgo y las conquistas de hombres célebres de la historia. Por ejemplo, los grandes faraones de Egipto, los reyes babilónicos, los reyes persas, Alejandro el Grande, que fue un hombre que dejó pasmada su poca historia de su tiempo, que murió muy joven. Hablamos de los Césares de Roma.
hablamos de Napoleón, etc. Fueron algunos ejemplos notables de hombres que consolidaron reinos colosales en la vida y en la historia. Pero lo extraordinario de la profecía bíblica es que anuncia para los tiempos de fin, en los pocos años previos a que el Señor Jesucristo regresará a este mundo para reinar. Estamos hablando de un establecimiento de reino, no estamos hablando de un rapto. Me voy a explicar. El rapto aquí ya no sucederá, porque ya sucedió previamente, antes de lo que es la etapa de la gran tribulación, que la Biblia habla de 7 años. Aquí ya no estamos en la etapa de lo que es el rapto. Aquí ya estamos hablando de una etapa totalmente diferente. Pero lo que yo hoy me quiero enfocar y referir es a lo que estas alianzas están trabajando este tiempo presente en el que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos aquí de lo que es el levantamiento de un reino mundial que se establecerá de una manera totalmente fuera de lo común, no aquí por conquistas de guerreros o de liderazgo de un hombre prominente. En este caso podemos mencionar el anticristo. Sí, el anticristo, que es el que bíblicamente así lo marca, lo menciona, no será solamente él, claro, él regirá, él estará a la cabeza, pero no va a ser sino por una alianza de reinos, por una alianza humana por la que él saldrá y se le dará también la autoridad y el derecho. Hablemos entonces de una manera esta parte de un anticipo profético bíblicamente, y de una manera pensando e integrando lo que habría de venir. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño en la parte bíblica que hemos leído, y que exigió a los asistentes espirituales de su corte a que se lo revelaran el sueño, porque dice la Biblia, donde hemos leído, que se le había olvidado. Él quería que le recordaran el sueño y también que le dieran la interpretación. Entonces es interesante de que surgió un hombre llamado Daniel, que también él viene y se da cuenta que hay un edicto, un mandato, que mandaron a matar a todos los sabios, astrólogos, magos, caldeos, porque no pudieron darle el sueño ni la interpretación. Entonces en ese grupo estaba él, pero no era él, no era un caldeo ni era un brujo. La gente no lo interpretaba de una manera equivocada. Él era un siervo de Dios que le revelaba los sueños. Pero cuando él se da cuenta, él pide la audiencia y pide tiempo. Usted leyó conmigo donde pudimos entender de que él pide el tiempo para buscar el sueño y la interpretación de parte de Dios. Y así fue. Y de esa manera es que él reúne a sus amigos y piden a Dios misericordia, y piden a Dios que Dios sea el que le revele, porque algo que él sí se da cuenta es que era de parte de Dios lo que estaba pasando. Y si era de parte de Dios lo que estaba pasando, entonces Dios tenía la interpretación. Y así fue. Dios le dio el sueño, Dios le dio la interpretación, pero no fue hasta que él se humilló y buscó a Dios. Entonces, en esta historia de los 4 grandes imperios que marca el sueño y la profecía bíblica, desde entonces, desde el principio hasta este tiempo en el que estamos viviendo, desde la cabeza de la imagen que viene a representar los imperios que han pasado durante los siglos que ha vivido el ser humano, es para recordar que Dios tiene el poder, tiene el control y sabe cómo va a terminar y va a lidiar con el ser humano aquí en la tierra. Entonces, entendamos que a partir de lo que viene a ser esos días, según la visión profética, 4 serían los imperios que dominarían el mundo entero, y que de una manera aquí tratarían de gobernar, que aquí sería el punto que estaba mencionando Daniel, y era el pueblo de Israel. Entendamos que Israel es el enfoque de todos los acontecimientos. Ya he mencionado esto, y es que aunque Dios no está tratando con Israel, pero todo lo que ha pasado y está sucediendo está marcado bajo el tiempo profético de Dios hacia la vida del ser humano. Aquí entramos todos. Ya no es solo Israel, sino es todos los que hemos nacido.
No importa si usted es de China, no importa si es del África, no importa si es de sur, centro, no importa de dónde usted sea, todos estamos incluidos en este último tiempo profético, bíblico que Dios tiene hacia la vida del hombre. Entonces, entendamos que en el sueño hubo una gran imagen que representaban esos dominios. Y su cabeza, que leímos que aquí era de oro, que representaba el imperio babilónico. Y así sucesivamente el sueño se va explicando y la interpretación se va dando, y que iba marcando imperios que iban gobernando uno tras otro, iba marcándole todo lo que era la imagen, el cuerpo que estaba representando. Entonces, cuando vemos esta parte, que el sueño marca hasta último, y es los pies, que están entremezclados con con barro y hierro. Y aquí en esta parte que la Biblia dice que está barro cocido mezclado con hierro, pero la Biblia dice que aunque están mezclados, pero no están unidos. Ese es el misterio, que no están unidos, están juntos, pero no están unidos. Que esa es la parte que necesitamos entender. Y entendemos de que son 10 dedos que representan aquí, hablando proféticamente, bíblicamente, la forma de lo que es el último imperio mundial antes del regreso de Jesucristo. Y aquí hablamos de 10 reinos. Hablamos de lo que hoy estamos hablando, de esa imagen. Bíblicamente, proféticamente, no estamos viviendo en el imperio de la cabeza. No estamos hablando de que estamos viviendo en el imperio de lo que fue el pecho, el muslo, las piernas. No, estamos hablando proféticamente que nosotros hoy actualmente estamos viviendo en la parte de los pies, proféticamente. Y cuando hablamos de esta parte, el mismo capítulo 7 del mismo libro, el Señor le da ahora a Daniel específicamente un sueño y le muestra bestias, el sueño, que vienen a representar los mismos imperios que se le mostró en el capítulo 2 en sueños a Nabucodonosor, solamente con algo muy diferente. Y es que de esas bestias o esos animales que salen del mar, sale una bestia espantosa y terrible, y esa es la que le llama la atención a Daniel, de esa bestia que sale, hermano, con cuernos. Y esa es la parte que habla proféticamente de lo que sucedería y de lo que más adelante estamos hablando, de lo que sucede en el libro de Apocalipsis, cuando a Juan se le revela esta misma, pero de una manera diferente, pero hablando del mismo punto, y es de los reyes de la tierra. Pero es interesante hablar de lo que habla Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13, en lo que aquí viene a continuar la revelación, y citando nuevamente los 10 cuernos como 10 reyes, y que descubre de ellos que de antemano estarán de acuerdo en un mismo propósito, pero cuando ellas estén constituidos como alianza internacional, entregarán todo el poder y la autoridad a un solo hombre. Que eso es lo que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando de un gobierno. La Biblia está hablando de un patrón, está hablando de un imperio, está hablando de una alianza, está hablando de un gobierno, pero no solamente local, está hablando de un gobierno mundial. Está hablando no solamente de un gobierno, está hablando de un control, de que eso traerá, y de lo que hoy nosotros somos testigos de lo que está pasando, hablando mundialmente. Ahora, déjeme correr. Si el tiempo del fin se acerca, deben al menos vislumbrarse algunos inicios mundiales de que este gran imperio de alianza humanas, de una o de otra manera, se esté gestando o se esté preparando, y que de una manera tienen que haber tendencias que se orienten en ese sentido, y posibilidades de que ahora apunten a lo que está o lo que poco pueda faltar, o de una manera traer a flote todo eso, lo que se está o se ha estado preparando de tiempo. Pero aquí hay una tendencia, y es de una actualidad sorprendente, y es que cuando hablamos de esta parte, entendamos que desde el sencillo punto de vista del hombre común, sin recurrir al análisis de los expertos y sin serlo, podemos entender que estos últimos años el mundo ha tomado un decidido rumbo en pos
de lo que anuncia la profecía. De una manera, el hombre está haciendo, sin darse cuenta, decisiones que está apuntando a las profecías bíblicas, sea con conocimiento o sea ignorante de la misma. Entonces, todo lo que hoy está sucediendo, todos los cambios que está pasando, todo lo que está sucediendo, y ahorita vamos a entrar un poquito en esta parte, en los cambios tecnológicos, en los cambios sociales, en los cambios políticos, en los cambios culturales y en los cambios religiosos, son lo que esto está señalando a una nueva globalización en el mundo. Entonces, déjeme explicar esto para poder entrar un poquito más adentro. Entonces, entendamos que aquel viejo sueño de muchas generaciones, hablamos de la visión de una Europa unida que comenzó a gestarse en el 18 de abril del 1951, cuando se firmó el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en lo que fue de carbón y del acero. Estoy hablando de Europa, estoy hablando de que se ha apuntado bíblicamente, proféticamente, que esos 10 dedos de lo que habla de la estatua y de lo que habló Daniel y de lo que habla Juan en el capítulo 17 y en el capítulo 13, está hablando de las Naciones Unidas de Europa, está hablando de Europa, está hablando de este grupo de naciones que se unieron en el 1951. Y de ahí es donde surge todo este gran desarrollo, si no por decirlo, ¿verdad? Conflicto. Este gran desarrollo de lo que ha venido a ser una comunidad integrada al principio por 6 países que fueron en ese entonces. Y se unieron otros y en el conjunto se hizo más grande y extenso en varias etapas. Y de una manera de lo que se vino y se llamó en aquel momento el mercado común europeo, que tuvo de una manera sucesivas adhesiones a lo que fueron los ingresos. En el 7 de febrero del 1992, 12 países firmaron de una manera que el Tratado de la Unión Europea actualmente, de una manera dicha comunidad tiene, y fueron en aquellos momentos más de 25 naciones que se consideraría una lista de naciones candidatas a ingresar. Quiere decir que comenzaron con 6, pero surgieron más naciones que se unieron. La Biblia o la parte profética habla de 10 en sí específicamente, pero se han venido uniendo más países, más naciones a lo que ha venido a ser este gran mercado común europeo. Es lo que está pasando ya. Hablamos de que en Europa, esta parte, no hay aduanas, no hay muros, no hay fronteras, hay solamente un pasaporte. Incluso llegaron a abrir esta parte para que no hubiese emigración en esos países. Incluso llegaron a crear una moneda nacional de lo que hoy se conoce como el euro. Entendamos que esta unión de lo que viene a ser naciones pusieron en circulación en sus territorios el euro, la moneda única que ha venido a gobernar todo Europa, siguiendo el rumbo marcado por el modelo europeo y aún un afán por competir con él. Varios bloques de países se integraron y surgieron en estos últimos años. En el 1 de enero de lo que sucedió en el 1994 nació el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y comúnmente conocido como el NAFTA, que hoy se está tratando. El día de ayer, 1 de febrero, se pusieron aranceles a algunos países para poder importar a esta nación. Ahí es donde estamos también hablando esta parte, que usted está viendo la raíz y estamos observando que lo que está pasando hoy no es algo nuevo. Es algo que se ha venido tratando, solamente que con una diferencia, y es de cabeza diferente, pensamiento diferente, y es algo que a mí me llama la atención. Fíjese que he estado analizando, pensando, y he querido entender ¿cómo podemos decir? Este nuevo presidente. ¿Cómo es que él está llevando a cabo las cosas? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito de todo lo que está pasando? A mí me llama la atención y me interesa saber cuál es su pensamiento,
Porque en su primer mandato, que fueron 4 años atrás, podemos decir que era un hombre totalmente diferente. Pero el hombre que está hoy en esa silla es un hombre totalmente diferente hoy. No es el mismo que cuando tuvo su primer mandato. En este segundo mandato es un hombre totalmente diferente a lo que fue. Y a mí me llama la atención cuál es su intención y cuál es su propósito. Aunque cuando hablamos nosotros de los cambios que están habiendo, todos estos cambios que se están realizando son cambios que vienen a efectuarse en lo que viene siendo el programa de globalización. Cuando hablamos de este programa o de este cambio a nivel mundial de lo que es la globalización, estamos hablando de cambios. Y cuando hablamos de estos cambios que están tratándose mundialmente, son cambios que el mundo los ve importantes y los ve que son de suma importancia el querer cambiar las cosas que se están viendo. Estamos hablando de un libre comercio, estamos hablando de importaciones, estamos hablando de una manera que el mundo se pueda beneficiar de todo lo que está sucediendo en los grandes países, y que los países pobres, así llamarlo para poder hacer la diferencia, los países de bajos recursos se puedan beneficiar también de los países que tienen grandes empresas y grandes formas de poder crecer. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte, yo quiero mencionarle algo importante. Y hablemos de lo que significa aquí, o lo que para nosotros puede ser la globalización. Y para entendernos lo que significa la globalización es un proceso económico, también es un proceso social, también es un proceso político, también es un proceso tecnológico y cultural en esta escala que de una manera planetaria, en una manera o de una forma caracterizando por una forma progresiva, integración e interacción. Y entre de una manera, aquí hablamos de los países, las personas y las instituciones. Entonces, cuando hablamos de la globalización, es un sentido amplio. Los orígenes de la globalización se remontan de la era de los descubrimientos entre los siglos, y hablamos 15 y 17, cuando los europeos comenzaron a explorar América y otras regiones del mundo. De un modo que podemos decir más preciso, se suele señalar que la globalización comenzó al terminar la Segunda Guerra Mundial en el 1945 y se intensificó con el final de la Guerra Fría, que eso sucedió en el siglo XX. El proceso de la globalización aún continúa, sobre todo lo que viene a ser de la mano el desarrollo de lo que viene ahora a ser las redes informativas. Y hablamos aquí del internet, de las nuevas tecnologías de la telecomunicación, y que de una manera nos hemos beneficiado todo el mundo de esta manera. Hablamos de un contacto de la población, hablamos de mercado, hablamos de una manera geográficamente a distancias, de que hoy en día una persona puede estar aquí, pero puede estar haciendo dinero en Europa. Una persona puede estar en Europa, pero puede estar haciendo su trabajo en Estados Unidos. La persona puede estar en Centro Sur o en el África y puede estar ganando dinero de aquí. En otras palabras, lo que hoy estamos hablando es de esta globalización que ha traído una puerta abierta para poder tener un negocio y para que el mercado esté abierto hacia todo el mundo. Y bueno, en parte está bien, excelente, aplaudimos esa parte y estamos interesados en esa parte. Si no, podemos decir la tecnología que ha venido a causar grandes cambios, hermano, al mercado. Hablamos de la comunicación entre nosotros, hablamos de obtener las cosas más rápidas, hablamos del celular, hablamos de la computadora y hablamos de estas cosas. La globalización, eso es lo que ha venido a traer, ha venido a abrir puertas, ha venido a expandir lo que hoy es un mercado abierto a todo el mundo. Pero también entendamos que la globalización es uno de los signos de la época contemporánea y se vincula de una manera habitualmente con la expansión de lo que es el capitalismo y la democracia. Dos puntos bien importantes que debemos de entender en esta definición de lo que es la globalización.
Y cuando hablamos del capitalismo, entendamos que el capitalismo para nosotros es algo que debemos de entenderlo de una manera, tal vez, como podemos decir, así a la ligera, y entendamos que el capitalismo es el sistema socioeconómico y que de una manera es imperante en Occidente después de la caída de lo que vino a ser el cambio imperativo, de lo que viene a ser y de lo que fue Roma en el tiempo de Jesús, cuando los imperios gobernaban a la gente y imponían, y de una manera hacían de ellos como querían. Y hablamos de los aranceles y de lo que son los tributos y de todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos del capitalismo, estamos hablando de una manera de la propiedad privada de los medios de producción y lo que viene a ser el libre ejercicio económico. Quiere decir que en aquellos tiempos, vamos a ponerlo de esta manera, cuando hablamos del capitalismo, estamos hablando de que la gente siempre, desde ese momento, se ha enseñoreado del más pobre. Le decía: yo te voy a dar cobertura, yo te voy a dar cuidado, yo te voy a dar tierra, yo te voy a dar dinero, te voy a dar capital, pero necesito que tú trabajes para mí. Yo necesito que tú me cuides y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Entonces, de una manera, el capitalismo ha venido a marcar de una manera al ser humano, a la raza humana, y de una manera lo ha venido a aprisionar. Y hablamos aquí de una forma y entendamos que como remuneración del trabajo, en el caso de lo que son los trabajadores, tú trabajas y yo te pago. Cuando hablamos de esta parte, hablamos de las rentas y ahí hablamos de los riesgos de inversiones. Esto en realidad no se miraba, hermano. Esto no era hasta que llegó y cayó de lo que viene a ser el imperialismo y entró entonces el capitalismo. El capitalismo se ha venido de una manera a ensanchar sobre la vida de la gente. El más rico se ha hecho más poderoso. El más pobre se ha hecho esclavo. El esclavo, el que ha sufrido. El esclavo es el que ha llevado la carga de todos estos grandes cambios. El pobre, hermano, el que no puede de una manera sobresalir en la vida, es el que ha traído o ha llevado prácticamente este gran cambio. Pero hablemos aquí de lo que para nosotros es la democracia. La democracia, entendamos que esta nación es democrática en lo que viene siendo sus bases. Y cuando hablamos de la democracia, es interesante pensar que la democracia es un sistema político de organización social en el que se confiere el poder de decisión de la conducción del Estado. Es decir, se llama soberanía. Este país se ha creído que ha tenido soberanía desde que se estableció, hermano, como una nación. Y cuando se firmó, hermano, lo que hoy para nosotros vienen a ser esas leyes, hermano, que vienen a pelear y que vienen a cuidar todo lo que para nosotros es importante en lo que es la vida del ser humano. Y hablamos de las constituciones del país, del gobierno. El término aquí democracia proviene de las voces griegas, demos o pueblo, y de lo que para nosotros hoy se puede llamar poder. Entendamos que la democracia no es de lo que pueda regir un hombre, sino de lo que dice el pueblo. Es la voz del pueblo, es lo que el pueblo quiere. Eso es la democracia. Nadie es indispensable. Siempre va a haber alguien que pueda hacer ese trabajo. Por eso que existe un Senado. Por eso que existen, hermano, partidos políticos, para poder así llevar a cabo votaciones y poder elegir la persona o el candidato que sea la persona que vaya a llevar a cabo ese tal país. Entonces la democracia es aquella que de alguna manera ve con filo la firmeza o la calidad de persona para poder confiar en esa persona. Una persona que ha cometido crimen, una persona que ha fallado, que ha quebrado leyes, una persona que ha hecho barbaridad de cosas. No se le puede dar un voto de confianza para que pueda gobernar un país. Si eso existe, si eso está en algunos países, es porque no hay democracia. La democracia está sucia, está quebrantada y de alguna manera se ha deteriorado. Pero un país que tiene democracia clara, completa y que se rige por leyes, no cualquiera puede regir el país. Si hay una persona que está rigiendo un país que ha cometido fraude, y que de una manera se ha lucrado de otros, no puede ser un líder.
Porque una democracia, un pueblo que tiene una democracia no puede, impedirá que no sea líder o que rija ese país. Entonces, cuando nosotros hablamos de una democracia clara y de una democracia que, hermano, existe en un país, se debe de respetar porque son leyes. No hay aquí, hermano, lo que podemos decir, no existe un capitalismo, no existe de una manera algo que vaya a dañar esta parte. Y aquí hablamos de lo que podemos decir que el Estado tiene derecho, el Estado de una manera puede trabajar con los ciudadanos de una manera pareja. No hay una forma de decir porque tú eres de este color, o porque tú eres así, o porque eres grande, tú eres pequeño. No, la democracia no mira color, la democracia no mira tamaño. Pero entendamos aquí una parte interesante de lo que esto puede ocasionar. Y hablamos del racismo. Cuando hablamos de esta parte, entendamos que el racismo puede ser un problema. Y hablamos de lo que puede ser, lo que la globalización puede causar. La globalización está de una manera trayendo cambios, pero cambios que muchas de las veces no son buenos hacia la vida. Por eso que cuando estas elecciones últimas que se vivieron, mucha gente no votaron, hermano, por el partido demócrata. Porque este partido demócrata se marcó desde un principio la parte de lo que es la globalización. Y cuando hablamos de la globalización, estamos hablando de cambios hacia lo que es no solamente la parte económica, la parte política, sino también en la parte social. Entonces, la globalización es aquello que abre puertas, es aquello que no hay una forma de pensar cuál es tu género, que tú piensas, se respeta tu forma de pensar, se apoya tu forma de pensar. Entonces, en esta parte de este pensamiento de la globalización es entender que lo único que queremos es, dicen ellos, ser igual a todos. Tu forma de pensar, tu forma de elegir, tu sexo, tu religión, eso no es problema. Incluso tu forma de tú tomar el control de tu propio cuerpo. Hablamos aquí de lo que es el aborto, el cambio de sexo y todas estas cosas. Por esa es la razón que muchas iglesias dieron el voto a los republicanos. ¿Por qué? Porque lo que traían los demócratas era todo lo contrario a lo que la Biblia habla. Pero algo que yo entiendo todavía y quiero entender es lo que este nuevo gobierno quiere hacer. Porque cuando nosotros hablamos de la globalización, es aquello que va en contra, y ellos dicen razas. Y cuando nosotros hablamos de que en la globalización, hermano, existen y definen al ser humano como razas para poner unirlas, no entiendo este nuevo gobierno por qué razón saca a relucir el racismo. No entiendo por qué trata la manera de hacer división. Algo que sí entiendo, eso es los aranceles, porque la globalización va disminuyendo los aranceles de los países para poder llegar a ser solo un gobierno. Ahora, los aranceles son lo que limita y es lo que detiene para que usted no pueda. Hablamos de los negocios. Vamos a decir, usted tiene un negocio, yo tengo un negocio. Yo quiero tener contacto con usted, quiero tener negocio con usted, pero yo quiero poner líneas enfrente para que usted no brinque al otro lado, porque eso es parte de mí, eso es mío. Lo del otro lado es suyo, yo lo voy a respetar, pero quiero que usted me respete. Entendamos de que cuando hablamos de globalización, estamos hablando de lo que hoy es el gran problema, de abrir puertas. Y aquí no solamente es en este país los problemas de inmigración. Hablamos de Europa, en Francia hay problemas de inmigración, en Alemania hay problemas de inmigración, en España hay problemas de inmigración. En todo el mundo hay problemas de inmigración y se busca una solución. Ahora, la globalización es lo que apoya y es lo que busca de que hayan puertas abiertas para que la gente pueda emigrar sin ningún problema. Este gobierno vino en contra de lo que es aparentemente la globalización. Este gobierno no cree en los cambios climatológicos, no cree tampoco en lo que es la globalización. Él no cree eso. Él cerró fronteras y dice: no, cerramos fronteras. Él dice: no, no queremos negocio con ustedes. Si ustedes quieren negocio con nosotros, le vamos a poner aranceles. Y de aquí en adelante nosotros vamos a ser los dueños. Y ese es el problema grande. Ese es el problema, uno de los problemas grandes.
que de una manera viene marcando la parte profética de lo que es el último tiempo de los 10 reyes que se está marcando bíblicamente. Y es que, aunque este gobierno no está marcado proféticamente que va a surgir de los 10 pies, pero de una manera todo el mundo está partícipe de todo esto que está pasando, de lo que venimos a hablar de economía, de lo que viene a ser problemas políticos, de lo que viene a ser problemas sociales y de todas estas cosas. Esto viene enfocando hacia un gobierno mundial. Esto lo que viene a despertar es que va ya a suceder, y de lo que se está esperando bíblicamente, que un hombre salga a gobernar. Porque de una manera, si hablamos y entendemos que la globalización es un sistema de vida y es una forma de poder controlar al hombre, al ser humano, eso nos enseña que lo que dijo Daniel, de que la tecnología, la ciencia aumentaría, y esto ya lo estamos viendo. Esto ya está. Usted entra al banco y hermano, y ya hay formas digitales, y así se puede llamar. Usted va a un aeropuerto y usted ya no enseña su pasaporte en algunas áreas, especialmente los que transitan en comercio. Sencillamente su rostro, su mano o un dedo, y entra y pasa. No hay problema de revisión. Hablamos en las tiendas. Hablamos de que usted va y paga y pone su teléfono, que lleva su tarjeta ahí de banco, y apaga. Lo que son las identificaciones, lo que es la forma ya tecnológica que está trayendo todos estos cambios. Eso es la globalización, el controlamiento del ser humano, abrir puertas para que todos podamos de una manera ser gobernados bajo un gobierno. No importa su religión, no importa su estatus, no importa lo que usted piense y lo que usted quiera hacer con su cuerpo. Si usted quiere hacerse hombre, se puede hacer hombre. La mujer, si la mujer quiere ser hombre, se puede hacer. No hay problema en esta parte. Esto es un problema, porque el gobierno que está presentando la Biblia es un gobierno mixto. Es un gobierno con filosofías. Es un gobierno que trae grandes cambios. Ahora, nosotros como inmigrantes, de los que no hemos nacido aquí, hermano, tenemos el gran problema. El problema es que nosotros, como decimos, venimos a hacer las conejillas, ¿verdad?, de India, ¿verdad?, con los que se experimentan las cosas. Y disculpen la expresión, pero la verdad, son los que vamos a llevar consecuencias de estos cambios que están surgiendo, en estos grandes cambios a niveles poderosos políticos que se están llevando a cabo, hermano, en los grandes países, y este es uno de ellos. En el 1999 hay un hombre que Dios lo usó poderosamente. Este hombre se llamó Héctor de la Cruz, y probablemente anda en video rondado por YouTube. Yo pienso que ahí debe de haber uno. Este hombre Dios lo usaba tremendamente. Pero en el año 99 él lanzó una profecía. Hace 26 años dijo esto: Estados Unidos se va a levantar un hombre, y este hombre va a buscar a todos los emigrantes para sacarlos del país. Los que no tienen papeles, los que tienen papeles, y aún los que se han hecho ciudadanos. Va a hacer lo posible por sacarlos de este país. Esa fue la profecía que lanzó en el 1999, antes de morir. Hace 26 años él lanzó esta palabra de parte de Dios. Nunca la vimos cumplir hasta este día. Hasta este día. Esto quiere decir de que muchas cosas van a venir más. Cambios y cambios y cambios. Pero en la última palabra que él habla dice: pero los que están en Cristo, los que son parte de la iglesia, los que buscan a Dios, los que están en el Señor, no van a ser tocados. Usted tiene que entender que los cambios de globalización
que están ya cambiando el mundo y están abriendo puertas para que haya, hermano, estos grandes cambios en las naciones. Entendamos que la iglesia del Señor será guardada, será cuidada, porque hay promesa de Dios para los hijos del Señor. Estos grandes imperios que han surgido tuvieron un principio, pero tuvieron un final. Y todo ese cambio que han habido en todas esas generaciones, Dios se ha presentado como el Dios de su pueblo, como el Dios eterno, que fuera de Él no hay nadie más. Yo he dicho esto y lo sigo sosteniendo. Cuando alguien se meta con la iglesia del Señor, se ha metido en problemas, hermano. Y algo que esta administración debe de saber, que la iglesia le dio el voto, hermano, para que esté donde esté. Y si esta administración llega a tocar la iglesia, se metió en un problema con Dios. Porque ustedes y a mí nos pueden correr y nos pueden sacar y pueden hacer barbaridad de cosas, incluso hasta matarnos y quitarnos el privilegio de hablar de la Biblia. Pero el tiempo lo dirá. Porque el que se mete con las cosas de Dios, se metió con Él. Y el que se mete con Dios, se metió a problemas, hermano. Por eso que de una manera yo creo de que este gobierno, hermano, respetará y debe de respetar las cosas santas de Dios. Porque si a Nabucodonosor, hermano, Dios no lo respetó, hermano, Nabucodonosor tuvo que pasar 7 años comiendo como animal en el campo. Y si Nabucodonosor, quien fue la cabeza y representativa del gran imperio, hermano, ¿qué puede pasar con estos reyes, hermano, y presidentes que se creen la gran cosa, cuando en realidad deben de entender que arriba de ellos hay alguien superior, y ese es Cristo Jesús? Si la globalización es la que en realidad es el cambio que el mundo quiere, entonces solamente está por desaparecer la iglesia y que aparezca el anticristo. Porque la globalización es la preparación de un gobierno mundial. Es el control de la gente, es el control de la humanidad. Es el que tomará, hermano, las riendas y tendrá el control de todo. Hablamos de lo que es la tecnología, hablamos de la sociedad, hablamos de lo político, hablamos de la religión. Porque esto es lo que estamos viendo. Por eso que no entiendo este gobierno, porque está jugando dos cosas a la misma vez. Pero a mí me llama la atención, porque de una manera está jugando un papel bíblico sin él darse cuenta. Entonces nosotros no podemos maldecir, sino hay que bendecir y orar por él, para que Dios lo dirija y cambie. Y orar por los que están detrás de él, porque hay alguien que lo está manipulando. Él no es él, hay alguien detrás de él que está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia? Es orar. Y la Biblia nos enseña que oremos por nuestros gobernantes, porque el único que puede traer paz es Cristo Jesús. Y el único que puede traer felicidad se llama Cristo Jesús. Por eso que usted no tenga temor, porque si usted está en la mano de Dios, estamos seguros. Usted no tenga miedo, porque si estamos en la mano de Dios, estamos seguros. Usted no se preocupe, si estamos en la mano de Dios no hay que preocuparnos, porque Dios peleará por sus hijos. Dios pelea por su pueblo. Dios cuidará de nosotros. Lo que vaya a pasar más adelante, Dios tendrá el cuidado. Porque yo le aseguro algo, que si detrás de este hombre viene uno más cruel, entonces nosotros tenemos que entender que no es el hombre, sino ya es un plan diabólico que viene detrás de todo esto. Entonces estamos hablando de una preparación de un gobierno mundial. Estamos hablando de un rey, de reyes que se han unido, y de un gobierno que se está preparando para poder establecerlo aquí en la tierra. Pero la profecía bíblica dice que de un monte se soltó una roca que fue cortada, pero no con mano humana de hombre,
y le pegó a la imagen y la quebró y la desmenuzó. Y se estableció, y ese es el reino de Cristo. Cristo es el que va a venir a destruir todo el pensamiento diabólico del ser humano para establecer su reino aquí en la tierra. Porque si hay algo que nosotros debemos de alabar y bendecir, es a Cristo Jesús, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y que Él gobernará las naciones. Pero permitámosle a Él que gobierne nuestras vidas. Permitámosle a Él que cambie nuestros corazones. Porque si queremos que Cristo guarde y cuide nuestras vidas, entonces necesitamos que Él gobierne nuestros corazones. No podemos solamente buscar el beneficio y agarrar la bendición de Dios. Esto no es así, esto no trabaja así. Esto trabaja de que nosotros nos rindamos a Él, busquemos a Dios de corazón, y que Dios sea en nosotros nuestro Señor y nuestro Rey. Nadie, ningún rey de Europa, ni un presidente de sur, de centro, hermano, ni Trump es nuestro rey. Nuestro rey se llama Cristo Jesús. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, a quien debemos la vida y debemos todo lo que hemos tenido en nosotros. No es el hombre, se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso que usted debe de tener hoy a Cristo en su vida. Debe de dar la oportunidad a Él. Debe de amar a Dios y entregarse de corazón. Ay, pastor, es que yo no tengo problema, yo soy ciudadano. No se confíe. No se confíe. No se confíe. No se confíe. Debemos nosotros asegurar nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Si usted ha jugado mucho con las cosas de Dios, yo le aconsejo que ya no juegue con las cosas de Dios. Si usted ha sido solamente un oidor del Evangelio, yo le aconsejo que ya deje de ser un oidor del Evangelio. Entréguese, ame a Dios, sirva a Dios. El tiempo que estamos viviendo es los últimos tiempos finales de este tiempo profético. El mundo va a cambiar. Va a cambiar el mundo. Y el mundo ya ha tenido cambios, y va a tener cambios más grandes. Si esto está asustando la economía, porque van a haber cambios en la economía, y fuertes. Va a haber cambios fuertes en la economía, como usted no tiene idea. Porque tiene que haberlo. Tiene que suceder para que venga el hombre inicuo de pecado, que es el anticristo, a arreglar este problema económico en esta tierra. Tienen que haber problemas económicos, tienen que haber problemas raciales, tienen que haber problemas políticos. Para eso va a aparecer, para arreglar todos estos problemas. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos y amando y sirviendo a Dios todos los días. Si usted es una de las personas que no tiene claro el Evangelio en su vida, yo hoy se lo aconsejo que se ponga claro con Dios. Si usted tal vez nació dentro de un hogar cristiano, joven, señorita, tal vez adulto, pero usted no ha tomado serias las cosas de Dios, yo le aconsejo que tome serias las cosas de Dios. No es tiempo para estar jugando. No es tiempo para estar entrando, saliendo. No es tiempo para tomar las cosas de Dios a la ligera o a la distancia. No, es tiempo de humillarnos a Dios. Busquemos a Dios, porque el único que tendrá el cuidado, Dios, es de su pueblo. Téngalo por seguro. Es Dios que cuidará de su pueblo. Pongámonos sobre nuestros pies, mis amados hermanos.